Pues vamos a iniciar platicando acerca de la importancia de la salud mental durante la pandemia. ¿Qué es lo que el COVID-19 nos ha traído y cuáles son los retos grandes que presentamos ante esta situación que se nos presenta a nivel mundial? Esta presentación fue elaborada por el psicólogo Javier de la Escuela de Psicología y también una colaboración y modificación por su servidor. Certidumbre. ¿Qué es lo que ocurre con nosotros los seres humanos? Hay aspectos importantísimos en donde nosotros queremos tener certeza y certidumbre sobre aspectos que rodean nuestra vida. Los ritmos biológicos son los que curiosamente van a determinar la actividad económica del mundo y muchos de los procesos que nosotros vamos a vivir. Entonces, los ritmos biológicos, por ejemplo, como ustedes saben, giran acerca de lo que es el proceso de luz-obscuridad, es decir, de las 24 horas del día. Todos nosotros nos levantamos por la mañana, nos bañamos, nos vestimos, desayunamos y toda esta parte de los ritmos biológicos, comemos, después por la noche nos vamos a dormir, lo que generan es parte importante de los indicadores biológicos que el hombre necesita para poder realizar todas sus actividades. Y dentro de estas actividades se van a generar también todas las actividades, obviamente, económicas que se gestan en nuestro mundo. Bueno, ¿qué es lo que sucede con una situación como la pandemia? Los ritmos biológicos y la certeza, nuestro cerebro está diseñado para predecir. En nuestro cerebro nosotros tenemos un conjunto de neuronas que se llaman neuronas espejo. Estas neuronas tienen una función sumamente específica y es imitar el comportamiento que nosotros observamos en quienes, adivinen, pues en todas las personas con las que convivimos todos los días, en nuestros profesores, en nuestros alumnos, dentro de la familia, para poder imitar el comportamiento que tienen nuestros papás. Entonces, estas neuronas espejo generan que nosotros queramos predecir qué es lo que va a ocurrir. Por el otro lado, el ser humano siempre ha tenido una fascinación por predecir el clima, por predecir el futuro, a nivel de cuestiones a la gente, este pensamiento mágico en donde les gusta que le lean la carta, que le lean el café, que le lean el té, etcétera. Todo este tipo de cosas tiene una función específica. El poder predecir qué es lo que va a ocurrir va a tener un rol importantísimo en reducir los niveles de estrés que nosotros vivimos en el día a día. Poder predecir las cosas ayuda a que nosotros disminuyamos el nivel de estrés y nos permite mantenernos en algo que todos han escuchado, nuestra zona segura. Esta zona segura es una zona que nos permite hacer una transición hacia esta otra área que es una zona de riesgo o zona de aprendizaje. Y posterior a la zona de aprendizaje viene una zona de crecimiento personal importante, ¿no? Entonces, todos nosotros tenemos hábitos, rutinas, el trabajo, la casa, la estabilidad. Todas estas actividades nos generan estabilidad. ¿Por qué? Porque nos ayudan a predecir qué es lo que va a ocurrir y con esto logramos disminuir nuestros niveles de estrés o de ansiedad. Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando no somos capaces de predecir lo que está ocurriendo en nuestro entorno? Pues la incertidumbre es uno de los factores que va a afectar muchísimo nuestro estado de ánimo. Va a afectar muchísimo no solamente nuestro estado de ánimo, sino también va a afectar nuestras habilidades cognitivas. Vamos a tener problemas para concentrarnos, vamos a tener problemas para poner atención y también problemas de memoria, vamos a tener problemas para poder recordar las cosas. Entonces, esto va a generar como un estado de incomodidad constante. Hablando de esta incomodidad, pues, ¿qué es lo que ha sucedido con la pandemia y el COVID-19? Pues el COVID-19, número uno, es una amenaza invisible, es una amenaza novedosa. Se presentó los primeros casos en diciembre de precisamente en 2019. Siguiente punto importante a nivel de incertidumbre es que no tiene fecha de término, no sabemos cuándo
en realidad vamos a salir de este periodo de pandemia mundial y sin cálculo de impacto. La forma en la que el COVID ha estado impactando tanto a la economía como a los sistemas de salud de los diferentes países de nuestro planeta es incalculable, es incalculable. Entonces, esto estamos hablando a nivel macro. Pero ¿qué ocurre cuando nosotros, cada uno de nosotros en nuestros trabajos, cada uno de nosotros en nuestros hogares y cada uno de nosotros en nuestra casa, tenemos que dar una respuesta ante esta situación de pandemia de COVID? Pues bueno, ¿qué es lo que nosotros estamos sintiendo? ¿Cómo nos sentimos en México en relación al tema del COVID y a las implicaciones que se viven? Aquí les estoy mostrando en esta lámina un comparativo entre China y México en tres aspectos. La primera barra de color en naranja nos está mostrando el estrés, la que es de color amarillo la ansiedad moderada o ansiedad severa, y la barra que está en marrón o en café, síntomas depresivos. Bueno, pues muy bien. Una de las cosas, el estrés es mucho más elevado en China. La ansiedad moderada o severa está alrededor del 33% y síntomas depresivos están alrededor del 17%. En nuestro país, la forma o el comportamiento que estamos teniendo es distinto. Nosotros tenemos una respuesta de estrés del 31%, casi el 32% de respuesta de estrés ante la situación de la pandemia, pero quiero que pongan atención y observen, el tema de ansiedad moderada o ansiedad severa está elevadísimo. Normalmente el trastorno de ansiedad se presenta a nivel mundial en una tasa que se acerca al 30%. En estos momentos, si hacemos un comparativo y vemos la ansiedad moderada o severa en China o en nuestro país, ambos países su tasa de ansiedad está elevada en comparativos de estándares mundiales, ¿no? Pero en nuestro país la ansiedad moderada o severa es una de las manifestaciones más grandes que se están presentando. Ahora, de manera interesante, tenemos 4.9% en síntomas depresivos contra 17% de China. No quiere decir que no se presenten síntomas depresivos en nuestro país, sino que recuerden, una de las cosas importantes es la limitación para poder hacer diagnósticos prontos y adecuados en nuestro país. Así como para poderse hacer una prueba gratuita, por ejemplo, para poder detectar si tenemos COVID o no tenemos COVID, pues también el acceso a centros de salud mental, el acceso a centros con psiquiatras y con psicólogos para el diagnóstico adecuado de la depresión no es tan sencillo en nuestro país, por lo tanto, el porcentaje es de 4.9, pero apostaría yo que es mucho mayor en nuestro país. A nivel general y global, podemos ver que el estrés está en tasa 71%, la ansiedad 38%, tristeza 33%, enojo 16%, miedo 22%, frustración 13% y desesperación 24%. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Bueno, esta pandemia ha generado aspectos importantísimos de afectación de lo que es el estrés. El estrés es una respuesta fisiológica de nuestro organismo que se va a presentar ante sucesos internos y ante sucesos externos, ¿ok? Y va a, vamos a decir, a comprometer varios aspectos de la respuesta fisiológica de nuestro organismo. En este sentido, una de las cosas que se pueden modificar con el estrés es nuestro ritmo cardíaco o las palpitaciones, la sudoración, resequedad de la boca, el ritmo respiratorio, un estado de inquietud constante y también va a poder afectar la forma en la que nosotros expresamos nuestras ideas. En relación al estrés, tenemos dos conceptos importantes que vale la pena que revisemos para que ustedes los tengan muy en el radar, los tengan identificados en ustedes, los tengan identificados en sus hijos, en casa si están trabajando desde el home office, o también para que lo puedan identificar en sus alumnos, que eso es uno de los aspectos importantes. Tenemos dos tipos de estrés, el eustrés o estrés positivo,
que está desencadenado por factores que van asociados a la felicidad, y el distrés, que es desencadenado por acontecimientos desagradables. Ahora, aunado a estos dos conceptos de estrés, nosotros tenemos otro concepto importante. Cada uno de nosotros tenemos algo que se llama reserva de estrés. Y la reserva de estrés, ¿esto en qué consiste? Cada uno de nosotros, dependiendo de nuestros hábitos alimenticios, de nuestros hábitos de sueño, de nuestros hábitos de estudio y también de nuestros hábitos o de las rutinas de trabajo que tenemos una reserva de estrés para enfrentarnos a las situaciones estresantes que vamos a enfrentar en el día a día. Si nosotros dormimos bien, si nosotros comemos bien, si nosotros hacemos ejercicio o podemos realizar nuestras actividades laborales de manera adecuada, ¿qué es lo que sucede? Pues que esta reserva de estrés, conforme dormimos y descansamos, pues la vamos recuperando. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que muchos de los efectos que todos hemos tenido que experimentar a lo largo de esta pandemia es que nuestros hábitos de sueño se han afectado. Nuestros hábitos alimenticios se han afectado. Nuestra movilidad se ha afectado. Y también, por el otro lado, un factor sumamente importante es nuestro contacto o nuestra exposición a los rayos solares también se ha afectado. Dentro de los aspectos médicos y clínicos hay un trastorno que se llama trastorno afectivo estacional. Este trastorno tiene que ver con la generación de un cuadro depresivo que normalmente se presenta en los países cercanos a los polos, pero este cuadro depresivo curiosamente se puede gestar en la persona por la ausencia de contacto con la luz solar. Y entonces tenemos tres características importantes. Una depresión importante, hipersomnia o insomnio, es decir, quiero dormir, pasármela dormido todo el día, o al contrario, insomnio, tengo problemas muy importantes para quedarme dormido, y consumo importante de carbohidratos, es decir, las personas quieren pasársela comiendo todo el tiempo, pero cosas que a la larga van a afectar obviamente el peso y posiblemente la salud. Entonces, tenemos estos diferentes aspectos que la pandemia ha afectado y ha modificado de manera natural en nosotros. Nuestros ritmos de sueño, nuestros ritmos alimenticios, actividad física y exposición a la luz. Entonces, por el otro lado, en muchas personas, al inicio de la pandemia había un temor de las personas van a ir a trabajar en casa. Y ahora, ¿cómo vamos a saber si realmente la persona está trabajando o no está trabajando, ¿no? Es decir, los empresarios y los empleadores tenían esta gran preocupación. Bueno, pues gran sorpresa. ¿Qué es lo que ha sucedido con la pandemia? Pues que las horas de trabajo para la mayoría de las personas se han extendido y se ha alargado la jornada laboral. Entonces, eso es otro factor importante que también afecta a esta reserva de estrés. Entonces, cuando nosotros estamos ante una situación de estrés, de distrés, que es este estrés negativo, tenemos tres fases. La fase de alarma, nuestro cuerpo reacciona y es como si se encendiera una alarma interna y nosotros nos agitáramos y pudiéramos sentir esta inquietud que les decía, que esta inquietud, si se transforma en un trastorno, podríamos pasar a la angustia como tal. Después, tenemos una fase de resistencia. ¿Esta resistencia qué significa? Pues, ¿qué tanto tiempo vamos a aguantar nosotros con este nivel de estrés que estamos presentando? Y posteriormente, al nivel de estrés, viene la fase de agotamiento, es decir, la fase de desgaste físico. Si nosotros no dormimos bien, no nos alimentamos de manera adecuada, ¿qué es lo que va a suceder? Nuestra reserva de estrés va a estar muy baja o va a estar muy desgastada, por lo consiguiente, el próximo día que tengo que despertarme, que tengo que estar con energías, que tengo que estar con concentración, con atención y con mi memoria activa. Y otro factor sumamente importante, tengo que estar motivado y tengo que estar interesado en las cosas que yo quiero hacer, pues adivinen que todo esto va a estar afectado. Entonces, es importante poder detectar estos tres fases que se presentan con el estrés. ¿Y qué es lo que ocurre? Cuando la fase de agotamiento
o estas etapas se repiten y mi reserva de estrés baja, pues entonces yo puedo presentar un trastorno de ansiedad. Y al presentar el trastorno de ansiedad, ¿qué es lo que sucede? Resulta que yo antes tenía la capacidad para poder enfrentarme a situaciones tanto familiares, personales, laborales, enfrentarme a esas situaciones y poder resolverlas. Pero cuando yo entro en una fase y presento un trastorno de ansiedad, lo que ocurre en muchas ocasiones es que situaciones que yo podía solucionar o que yo podía enfrentarme antes, siento que ahora yo ya no las puedo resolver. Ahora yo ya no tengo los recursos personales para poder resolver y enfrentarme a esas situaciones. ¿Y qué se presenta? Pues una tensión muscular intensa, se pueden presentar síntomas de respiración acelerada, taquicardia e incluso puede ir de la mano con una característica específica del ataque de pánico, que sería sensación súbita de muerte. Es decir, puedo tener la sensación de que me voy a morir. Esto aunado a la pandemia, pues obviamente se complica tanto en nuestros hogares como en las casas o en los centros de trabajo. Entonces, muchas veces podemos también generar esta parte de confusión con el miedo y la ansiedad, ¿no? La respuesta de la ansiedad muchas veces va a ser confusa. Las respuestas fisiológicas que nosotros tenemos ante la ansiedad muchas veces dependen de nuestro sistema nervioso autónomo, por lo tanto nosotros no vamos a controlar en qué momento se me puede presentar una sensación de temor o de ansiedad. Y esto obviamente agrava los aspectos que estamos viviendo en la actualidad. Ahora, alteraciones del estado de ánimo a la parte de tristeza o la parte de depresión. Uno de los aspectos que más ha afectado la pandemia es estar en una montaña rusa emocional. El término clínico es la habilidad emocional, que significa cambios de estado de ánimo súbitos en un mismo día. ¿Qué es lo que muchas veces nos ocurre? Que muchos de nosotros en un solo día podemos estar como en una montaña rusa de emociones. ¿Y qué es lo que pasa? Podemos estar como de repente muy contentos y de repente nos baja el ánimo y estamos como sintiéndonos como muy tristes. Uno de los aspectos importantes que se han presentado a lo largo de esta pandemia son estos cambios de estado de ánimo súbitos. ¿Y qué es lo que sucede? Que si yo me siento ansioso, que si yo estoy con miedo, pues adivinen que el enojo o la desesperación, como les mencionaba, también es una de las actitudes que se puede presentar de manera muy sencilla durante toda esta fase de contingencia. Entonces, la propensión para tener conflictos interpersonales, para tener diferencias, para tener problemas de pareja, para poderme pelear con los hijos, para poderme pelear o desesperarme muchísimo con mis alumnos, para poderme pelear con mis compañeros de trabajo, aunque sea a través del chat o a través de una videoconferencia, se puede presentar. El enojo o la irritabilidad es uno de los factores que también han estado muy presentes lamentablemente a lo largo de todo el planeta con esta pandemia. Entonces, cuando hay una situación de tristeza, cuando hay una situación que se puede ir hacia una alteración importante del estado de ánimo, se van a afectar dos aspectos importantes que van a ser cambios somáticos y cambios cognitivos. Mis niveles de energía van a estar muy bajos. Me voy a sentir con niveles de energía muy básicos, me voy a sentir con muy poco interés para poder realizar las cosas que tengo que hacer. Y por el otro, voy a sentir mi mente muy agobiada. Me voy a sentir que he perdido capacidades, que no estoy tan hábil como en otros momentos. No me voy a sentir, vamos a decir, tan bien como lo hacía antes, ¿ok? Entonces, es importante poder hacer lectura. Y otro de los aspectos importantes que hay que observar y poder también detectar, ya sea en ustedes a nivel familiar o en sus alumnos o en las personas con las que ustedes laboran, es el desinterés. Una pérdida de interés generalizado por realizar actividades, ya sea académicas, actividades físicas, actividades familiares. Entonces, ¿qué ocurre? Esto se nos puede presentar a todos, se le puede presentar al adolescente, y imagínense al adolescente que está pasando aparte por la adolescencia y la rebeldía, al hijo, es que yo ya no me quiero conectar a las clases,
es que está muy aburrido tomar clases en línea. Es que yo ya no quiero hacer la tarea y enviarla y subir la evidencia. O la persona tiene que levantarse para trabajar, se levanta, pero pues de repente se modifican sus hábitos de higiene o hábitos de trabajo y no se viste, no se baña. Aunque no lo crean, todos estos son factores que van a afectar mucho el efecto hacia el poder instalar un cuadro depresivo o posteriormente o a la par un cuadro de ansiedad durante estos tiempos. Entonces, es muy importante estar en atención, tanto en los alumnos como en ustedes como profesores, qué es lo que está ocurriendo con esta montaña rusa emocional. Es decir, tenemos que lograr observar un poquito más allá para poder de veras acompañar y acompañarnos todos en esta pandemia que definitivamente está representando un reto sumamente importante. Y obviamente debemos de visualizar qué es, cuáles son los crecimientos y cuáles son los aspectos positivos que vamos a poder generar como producto de esta pandemia. Entonces, bueno, es importante identificar los síntomas más comunes. Insomnio o hipersomnia. Insomnio, dificultad para dormir, despertarse durante varias veces en la noche, es decir, no tener un sueño muy reparador. O hipersomnia, querérmela pasar dormido todo el tiempo. Irritabilidad constante, como ya les mencionaba. Una sensación de intranquilidad, es decir, preocupaciones. ¿Y si pierdo el empleo? ¿Y si alguno de mis familiares se enferma? ¿Y si yo me enfermo? ¿Y si mis hijos se enferman? Es decir, todas las preocupaciones que pueden pasar. ¿Y si mis papás se enferman? ¿No? Sensación de presión en el pecho, una opresión en el pecho. Parece esta sensación como falta o dificultad para respirar. Dificultad para relacionarme con las demás personas, que nuestras relaciones, en vez de ir mejorando a lo largo de esta pandemia, pues al contrario, se vayan generando mayor número de problemáticas hacia los diferentes grupos con los que yo convivo o con los que yo interactúo. Cambios de humor drástico que les mencionaba y los cambios de apetito. Entonces, bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues tenemos que lidiar con la incertidumbre, tenemos que aceptar una de las condiciones humanas. Nosotros no construimos nuestra realidad, ¿no? Nosotros somos partícipes de este mundo y entonces nosotros tenemos que aceptar qué es lo que se está presentando en el aquí y en el ahora. Y tenemos que tener una actitud específica de cómo nos vamos a enfrentar a estas situaciones. Cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de construir bienestar. Bienestar, estar bien. ¿Estar bien cuándo? Estar bien el día de hoy. El día 1 de octubre del 2020, sí, en medio de una pandemia, pero yo tengo la decisión o yo puedo decidir estar bien este día. Entonces tenemos que hacer cosas muy importantes para el tema del autocuidado con el tema del COVID. ¿Por qué? Porque a todos nos ha sacado de nuestra zona, vamos a decir, zona segura o nuestra zona de confort. La zona de confort es esta zona en donde nosotros nos sentimos cómodos, pero ¿para qué? Para poder sentir certeza, como les mencionaba al inicio de la plática, ¿no? Para poder sentirnos con confianza de intentar cosas. Entonces, cuando nosotros no estamos en nuestra zona segura, en muchas ocasiones nos sentimos con miedo de intentar cosas nuevas. Nos sentimos con miedo de llevar a cabo nuevos proyectos. Y esto obviamente puede limitar mucho de cómo nosotros podemos sentirnos con nosotros mismos, ¿no? Entonces, todo en esta pandemia ha sido desafiado. Han sido desafiados nuestros hábitos básicos, como ya les mencioné, han sido desafiados nuestros horarios, ha sido desafiada nuestra estructura de vida, es decir, muchos no podemos estar trabajando en nuestros lugares de trabajo, los alumnos no pueden estar asistiendo a los colegios para tomar las clases, están tomando clases a distancia y seguimos trabajando. Eso es lo que sí seguimos haciendo durante la pandemia y seguimos las labores del hogar. Entonces, ¿cuáles son los aspectos importantes que nosotros tenemos que tomar en cuenta ante este tipo de situaciones? Bueno, número uno, tenemos que estar muy bien informados de fuentes confiables. Tenemos que buscar una o dos fuentes confiables solamente, no les recomiendo buscar más,
Buscar solamente dos fuentes confiables para poder estar recibiendo información constante acerca de qué es lo que ocurre durante esta pandemia. Practicar en nuestro hogar actividades propias de nuestra labor, si es que estamos trabajando desde casa. Las personas que tienen que trabajar en sus lugares de trabajo, pues bueno, seguir aprovechando la oportunidad que tienen para salir, siguiendo todos los lineamientos de utilizar el tapabocas, la careta o la mascarilla. ¿Para qué? Para poder cuidarse con su gel y todas las cuestiones, lavarse las manos constantemente y estar manteniendo una distancia sana. Mantener una adecuada comunicación con la familia. Ese es uno de los temas bien complicados que se ha presentado a lo largo de esta pandemia. El tipo de cómo nosotros nos relacionamos con los miembros de nuestra propia casa, ¿no? Y compartir las emociones. Esto es sumamente importante. Recuerden que uno de los aspectos importantes de las capacidades del ser humano es la comunicación. Es poder utilizar nuestro lenguaje para comunicarnos. Y en esta época de pandemia, en especial, es importante comunicar cómo es que nos estamos sintiendo. Si ustedes detectan que un alumno o algún miembro de su familia o algún miembro de su trabajo era muy platicador y de repente ya no platica nada, ya no se comunica, ya no dice nada, esa sería una señal de alarma importante hacia temas de depresión y hacia posibles temas posteriormente de ansiedad. Entonces, recuerden que el habla es la cura a través del habla, es algo que se nos da a los seres humanos de manera natural. Entonces, les voy a dar algunos tips o les voy a dar algunas recomendaciones de qué hacer para poder mejorar aspectos específicos de nuestra salud mental durante esta pandemia. No exponerse a más información de la que puedes manejar. Ese es un punto importantísimo. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, la Asociación Americana de Psicología nos muestra que las redes sociales, curiosamente, provocan mayor ansiedad en comparación de los medios tradicionales de comunicación. Es decir, leer el periódico pues puede ser hasta muy relajante porque lo puedes hacer con un café, lo puedes compartir con algunas personas, lo puedes escuchar el radio, escuchar las noticias. Es decir, los medios tradicionales para recibir información son menos estresantes que lo que representa ahorita la tecnología o las redes sociales. Entonces, por el otro lado tenemos el tema importantísimo del fake news o falsas noticias. Sabemos que en las redes sociales lamentablemente hay un porcentaje elevadísimo, hasta un 70% de información es falsa. Entonces debemos de ser muy cuidadosos, como les decía, con las fuentes en las que nosotros nos basamos para recibir la información. Mientras leas sobre el virus en las redes sociales, tu miedo, o sea, la capacidad de miedo va a tener una tendencia a aumentar. Eso de manera natural, ¿no? Ustedes tienen que identificar, basarse en información de universidades o de la Organización Mundial de la Salud, es decir, quiero decir, de fuentes serias que puedan dar información que pueda servirles. Segundo punto, tratar de llevar o tratar de generar la vida lo más normal posible. ¿Esto qué es lo que se tiene que hacer? Que ustedes tienen que empezar a retomar el establecimiento de sus hábitos básicos. ¿Para qué? Para que ustedes puedan tener estas respuestas que les decía a nivel de ritmos biológicos que les permitan poder ayudar a disminuir los niveles de estrés y los niveles de ansiedad. Número 1, súper básico, levantarse a la misma hora casi todos los días, incluyendo fin de semana, irse a dormir todos los días a la misma hora, no estar alterando nuestros hábitos de alimentación, no estar alterando tampoco nuestros hábitos de higiene, vestirse, no andar dando clases en boxers, en shorts o en chanclas. Sé que es parte mucho de los memes y de las risas que obviamente y de los accidentes que han ocurrido durante todos estos tiempos, pero es muy importante vestirse como si fueran a trabajar. Si van a estar realizando una actividad física en su propia casa o una actividad de descanso, es importante cambiarse la ropa que estuvieron utilizando de trabajo y ponerse ropa deportiva para hacer el deporte. O si ya van a descansar, es muy importante cambiarse de ropa y ponerse ropa cómoda. ¿Por qué?
porque uno de los aspectos más importantes que todos nosotros perdimos en esta pandemia son los indicadores ambientales. Cuando yo iba a la universidad, al campus, y trabajaba, y iba yo ya de regreso a su casa, tenía yo el indicador físico simplemente por estarme transportando por las calles de la ciudad, tenía yo una señal física que me estaba indicando que una actividad ya había terminado y que yo ya estaba en la posibilidad de poder iniciar una actividad nueva. Uno de los grandes problemas que se ha presentado en la pandemia y desde el trabajo en casa es que nosotros no hemos recibido la señal ambiental de que ya iniciamos una actividad y que ya terminamos otra. ¿Qué es lo que ocurre? Estamos trabajando tal vez desde casa, terminas de trabajar y te paras a preparar la comida o te paras a lavar los platos o terminas tu actividad laboral y lavas la ropa. Entonces, en realidad, perdimos muchos de los indicativos ambientales que nos daban la señal de que una actividad terminaba y que ya podíamos terminar, ya podríamos iniciar una nueva actividad. Entonces, estos son unos aspectos bien importantes. Tratar de mantener todos los hábitos básicos que nos van a ayudar a generar un ritmo biológico adecuado como respuesta. Y por el otro lado, también va a ayudar a cuidar nuestra mente y nuestros hábitos básicos físicos, ¿no? Entonces, nosotros también, si nos mantenemos en la misma posición, en el mismo cuarto, si estamos haciendo las cosas sin ningunos cambios y sin recibir, como les digo, estos indicativos ambientales, es muy probable que nosotros podamos generar este concepto de agotamiento emocional o burnout. Entonces, podemos quemarnos emocionalmente y podernos quemarnos laboralmente. Ahora, aquí la diferencia de lo que está ocurriendo del burnout cuando solamente sucedía el burnout en la oficina, es que si muchos de ustedes están trabajando en casa, pues resulta que ahora van a estar con este agotamiento emocional, pero no solamente en el trabajo, sino van a estar con agotamiento emocional en el trabajo, con la familia, con la pareja y para actividades físicas. Entonces, el agotamiento emocional va a estar impactando el mayor número de esferas de tu vida. Y esto va a generar una afectación importante en sus relaciones interpersonales. Conectarse con otros. Es sumamente importante acercarse a las personas, a sus grupos de amistades, a grupos de familia, a través de las redes sociales, eso es lo recomendable, haciendo reuniones, por ejemplo, a través de Zoom, a través de Google Meet, a través de Teams, a través de las diferentes opciones que tenemos de dúo y poder hacer algún tipo de reunión familiar, ponerse de acuerdo con sus familiares y hacer una cita para que todos se unan y de manera saludable poder todos platicar y poderse saludar a través de las redes sociales. Este tipo de reuniones también se puede hacer con los amigos, también pueden, por ejemplo, hacer estas fiestas de Netflix para poder ver alguna película, poder ver alguna actividad y poder ir comentando en el chat. Es muy importante poder realizar esto. Ahora, en el caso de los adolescentes, sabemos que ellos no quieren soltar su celular y que incluso ese es el problema. Para que puedan tomar las clases, los adolescentes, muchas veces una de las recomendaciones es que el adolescente esté tomando sus clases sin la utilización del celular, ¿ok? Y ya cuando terminen las clases, pues bueno, ya utilice el celular ahora sí para poder estar interactuando con sus compañeros. Pero en el caso de los alumnos, de los niños, es decir, de niños que están a nivel de preescolar y de primaria, es muy recomendable hacer este tipo de reuniones con sus amiguitos para que puedan interactuar con ellos fuera del tiempo de clases, porque muchas veces cuando están tomando las clases en línea, pues el tiempo es para la clase y para el aprendizaje, no para estar interactuando para los compañeros. Entonces, la interacción social sumamente afectada a lo largo de esta pandemia y es una cosa que tenemos que cuidar en los hijos y tenemos que cuidar también en nosotros. ¿Ok? Y recuerden lo que les decía, si alguien está como muy en silencio o poca comunicación, esa es una señal importante de alerta, ¿no? Debe de encender un foco. Aprovechar el tiempo.
Bueno, pues siempre nos quejamos de que no tenemos tiempo para estar en casa. Pues ahora sí estamos en casa. Entonces, tenemos que aprovechar el tiempo y distribuirlo de manera adecuada. Entre nuestras actividades laborales, entre actividades para poder hacer cosas con la familia, poder aprovechar esto de manera importante, ¿no? Eh, Escuchar música, leer, realizar ejercicios si es posible, practicar juegos de mesa con los miembros de la familia. Esto es súper importante. En vez de que todos los miembros de la familia estén cada quien con su celular viendo una serie de Netflix o en las redes sociales, pues hay que desempolvar la lotería, hay que desempolvar serpientes escaleras, hay que desempolvar el turista, el dominó, todos los juegos de mesa que tengan, y es una oportunidad sumamente importante para poder interactuar en familia. Recuerden que cuando nosotros hacemos juegos de mesa, no solamente estamos divirtiéndonos, sino también estamos con nuestros hijos enseñándoles tolerancia a la frustración y, por supuesto, también les estamos enseñando a ganar y a perder. Entonces, es bien importante todas estas actividades lúdicas que se pueden hacer. Realizar actividades de baile con los hijos, pueden organizar, digamos, karaoke nada más familiar, no con toda la colonia ni con todos los vecinos, ¿no? Sino y también a horas decentes. Eh, Contarse chistes, buscar adivinanzas, buscar libros en internet o en diferentes plataformas sobre adivinanzas, chistes, rompecabezas es una de las actividades también familiares grupales que se pueden realizar de manera muy importante. Otro de los temas importantísimos a los cuales todos estamos expuestos es que si estás trabajando en home office, pues la distancia que tu vista estás utilizando es una distancia de unos 50 centímetros, es decir, estás utilizando tu distancia a distancia de la pantalla. ¿Y qué es lo que ocurre? Terminas de trabajar y para distraerte, pues tomas el celular y entonces estás utilizando tu vista en una distancia de menos de 30 centímetros. Nuestra vista está recibiendo muchísimo estrés a lo largo de esta pandemia. Entonces, es muy importante en los momentos de descanso poder ver por una ventana, si pueden caminar, ver al horizonte, si pueden ver las montañas, ver las montañas. Es decir, tienen que estar haciendo actividades de vista que les permitan observar la lluvia, observar el cielo, observar las estrellas en la noche. Es decir, poder hacer actividades en donde su visión pueda cambiar y no solamente estar en una visión corta, sino también tener como una visión a distancia. Eso es sumamente importante, ¿no? Entonces, el cambio es una constante en la vida de todos nosotros y en el mundo, ¿no? Y una de las cosas más importantes es volver a esta capacidad de adaptabilidad que todos los seres humanos tenemos. Recuerden, esta capacidad para poder ser flexibles y poder adaptarnos a nuevas situaciones. Lo importante ahora es buscar situaciones que no solamente las padezcamos, sino tratar de generar de qué manera nosotros podemos generar situaciones placenteras. Es decir, tenemos que estar listos para lo que implica el cambio. Tenemos que tener conciencia de que estamos viviendo ante una situación complicada. Debemos de reconocerla, tener disposición. Nos va a generar disconfort, sí, definitivamente, pero también es importante y visualizar que nosotros podemos buscar apoyo entre las personas de nuestra propia familia, entre personas de nuestro trabajo, o también nosotros podemos, una de las cosas importantes, podemos preguntarnos de qué manera puedo apoyar yo a las personas con las que yo estoy en contacto. Eso yo creo que sería una de las aportaciones como más importantes y es una de las labores que nosotros, cada uno de nosotros, podemos preguntarnos en esta pandemia. Y es decir, la pandemia va a pasar y esperemos en Dios, estas situaciones el mundo las va a ir superando y todo se va a ir recuperando. La movilidad para poder ir a los centros educativos, la economía se va a ir recuperando, pero la diferencia es de qué manera es que yo me pude brindar y yo pude apoyar a las otras personas en esta situación complicada de pandemia. ¿Cómo apoyé a mis alumnos? Estuve sumamente enojón, estuve sumamente distante, estuve sumamente irritable, pude apoyar a los otros,
pude escuchar a las otras personas, pude escuchar y apoyar a mis compañeros de trabajo, pude escuchar a mi familia, o este tiempo que estamos en la pandemia, en vez de que sea un momento de oportunidad, como les decía, es un momento para generar mayor conflicto familiar y ya prácticamente estoy esperando a que se quite la pandemia para salir corriendo de mi casa, ¿no? Entonces, realmente debemos de aprovechar la situación. A nivel de la educación, tenemos que visualizar aspectos logísticos, técnicos, pedagógicos y socioafectivos. Son aspectos básicos que todo docente, todo colegio, todo educador debe de tener en cuenta durante esta pandemia. Los docentes, todo lo que es el sistema educativo a nivel mundial, es de las áreas que ha presentado junto con el sector salud de los mayores retos. Y los grandes retos han sido cómo transformar las actividades docentes a actividades a distancia. Y no solamente eso, sino cómo mantener las actividades docentes de interés para los alumnos, cómo poder mantener a mis alumnos motivados, cómo mantenerlos interesados. ¿Cuál es la actitud que yo tengo que tener como docente? Entonces, es muy importante que como personas que nos dedicamos a la educación, veamos que la educación ha sido uno de los factores que ha dado una de las mejores respuestas ante la pandemia. La creatividad de los profesores, la forma de innovar, la forma de resolver problemáticas, ha sido uno de los puntos que han permitido que esta pandemia haya tenido una afectación no tan grande a nivel mundial. Entonces, bueno, a nivel logístico, vamos a tener que visualizar tiempos de cómo manejar los horarios de las clases, espacios físicos para trabajar a la distancia, comunicación institucional, cómo es que vamos a comunicarnos entre las personas que trabajamos en una misma institución y cómo vamos a poder seguir colaborando, pero sin perder el objetivo, que el objetivo es prestar un servicio y este servicio es el servicio de educación, es de formación de los alumnos. Y la educación, pues, es la que simplemente transforma a las naciones, transforma a la persona y transforma a las comunidades. Entonces, nosotros, todas las personas que trabajamos en educación, tenemos un compromiso sumamente importante con nuestro país ante esta pandemia. Y es seguir transformando para bien a nuestra sociedad, a nuestros alumnos, a través de los procesos educativos. Los aspectos tecnológicos, muchas personas están pudiendo tener sus clases a través de Internet o a través de la televisión. Entonces, obviamente, ahora se han vuelto recursos o a través del teléfono en los que podemos tener facilidad tecnológica o complicación tecnológica. Puede ser que en la zona en la que muchos de los alumnos vivan no exista muy buena señal y esto puede afectar la calidad con la que toman clases. Puede ser que muchas veces alumnos no cuenten con equipos de cómputo o simplemente con el teléfono. Entonces, en ese sentido, tenemos que tomar en cuenta que los aspectos tecnológicos, por un lado, facilitan la tecnología y los avances tecnológicos facilitan el acceso a la educación, pero por el otro lado, pues hay ciertas limitantes que también tenemos que definitivamente tomar en cuenta. Los aspectos pedagógicos. Hay aspectos sumamente importantes de cuáles son las herramientas didácticas que se van a utilizar para poder generar algo que se llama gamificación del aprendizaje, es decir, que el aprendizaje sea lúdico, que las actividades no sean actividades simplemente memorísticas, sino que el alumno, acuérdense que todos nosotros, todos los seres humanos, aprendemos más cuando nos estamos divirtiendo. Y este es uno de los tips importantes que quiero darles. Para toda la actividad académica, no importa el nivel académico del que estamos hablando, si es jardín de niños, primaria, secundaria, bachillerato o universidad, o posgrados también. Es decir, la gamificación del aprendizaje en estos momentos de pandemia es uno de los aspectos más importantes. Cómo poder generar un aprendizaje de manera que las personas puedan divertirse, entretenerse y aprender. Entonces, es muy, muy importante todo esto. El manejo de grupos a distancia es otra de las cuestiones muy importantes. Recuerden que si de repente tienen algún alumno que no se está conectando, que no está participando,
no nada más es porque sea un alumno rebelde. Recuerden que puede ser que este alumno esté presentando un cuadro depresivo, puede estar presentando problemáticas familiares, de que la familia está con estas situaciones que les estoy comentando de irritación o de problemas familiares fuertes, aunados a problemas económicos que se han gestado con esta terrible situación a nivel mundial, ¿no? Entonces, no tenemos que quedarnos con la primera impresión en estos momentos. En estos momentos tenemos que ir más allá. Tenemos que, si tenemos un alumno que tal vez no está dando el rendimiento de manera adecuada, tenemos que ir más allá y no quedarnos con esta primera impresión de el alumno está de flojo, el alumno no se quiere conectar, el alumno pone el pretexto de que se fue la luz. No, tenemos que investigar un poquito más qué es lo que está sucediendo para de veras poder generar un impacto en ese alumno como personas y un impacto académico para que esta persona siga creciendo, ¿no? Y eso nos lleva a este siguiente punto, que son las situaciones socioafectivas, ¿no? Circunstancias relacionadas con aspectos emocionales. Tenemos que escuchar más allá del aprendizaje. Tenemos que aprender a escuchar en estos momentos. Regresamos a las oportunidades. Es una oportunidad para aprender a escuchar a los otros. Aprender a escuchar cómo se siente, aprender a escucharlo y permitir que exprese su frustración, que exprese también otro tema súper importante, el cansancio. Eso es otro de los puntos claves. Muchas veces nosotros, el cansancio, fíjense bien, diferencia de horas. Muchas de las horas que pasan los alumnos en China frente a la pantalla o frente a sus celulares, no excede las 4 horas. Sin embargo, les pregunto a todos, ¿cuántas horas pasan sus alumnos frente a las pantallas? ¿Cuántas horas pasan ustedes frente a la computadora? ¿Cuántas horas pasan ustedes frente al teléfono? Nosotros posiblemente estamos entre de 8 a 12 horas o 14 horas en estas jornadas extendidas frente a pantalla. Y lo más triste, que ya cuando ya me voy a descansar, ya terminó la escuela, mamá, ya terminaron mis clases, ¿y qué hacen? Pues se van a ver la televisión o se van a ver el teléfono en vez de estar interactuando. Es sumamente importante generar momentos de pausa o momentos de descanso. Ejercicios de ponerse a respirar, dependiendo de la religión que practiquen, ponerse a orar en familia, también son de las cosas importantes que pueden generar un clima distinto dentro de nuestros hogares, de cada una de nuestras casas. Entonces, es muy importante definir metas a nivel personal y definir metas a nivel laboral. Estos son dos aspectos importantes que tienen que ustedes generar para ustedes, para sus alumnos y para los diferentes miembros de su familia. Tienen que tratar de generar una meta personal. ¿Cuál es tu meta personal a lo largo de esta pandemia? Bueno, pues aquí les puse un ejemplo. Mejorar la relación con mis hijos. ¿Cómo? Realizando actividades juntos, cocinar con mis hijos, jugar, ver películas. ¿Cuándo? Pues el mes de octubre. ¿Con quiénes? Pues me voy a apoyar con mi esposa, por ejemplo. A nivel laboral, aprender a utilizar otra plataforma educativa. Este podría ser un ejemplo. Y así cada uno de ustedes, con este cuadrito sencillo que visualizan aquí, podrían plantearse un objetivo personal y objetivos laborales. Y también ustedes poder preguntar a sus alumnos, ¿qué objetivo de crecimiento personal tienes en esta pandemia? ¿Qué objetivo educativo de aprendizaje tienes en esta pandemia? ¿Cuál es tu objetivo? Nada más sentarte a tomar las clases en línea, a prender tu cámara, prender tu micrófono y decir presente en las clases. ¿Ese es tu único objetivo? ¿O realmente tienes un objetivo de aprendizaje, un objetivo personal? Entonces es importante que ustedes también revisen esto con sus alumnos. Y para terminar, me gustaría invitarles. ¿Qué otra cosa podemos hacer durante la pandemia? Pues quiero compartirles que la Universidad de Anáhuac, Veracruz, junto con la Universidad Veracruzana, estamos llevando a cabo una investigación que es cronodisrupción del sueño y salud mental durante la contingencia de COVID-19 en la población mexicana. Y aquí este link de un Forms, es el link de un cuestionario que será de gran ayuda para nuestra investigación. Si ustedes la pueden compartir con sus alumnos, con sus familiares, en sus centros de trabajo, en sus escuelas, y pudieran contestar esta encuesta. Es una investigación que estamos llevando a cabo precisamente para poder visualizar cómo es que nosotros los mexicanos estamos respondiendo a nivel de salud mental
y a nivel de ritmos biológicos durante esta pandemia. Bueno, pues simplemente quiero darles las gracias y en realidad siempre es un placer poder platicar con ustedes. En esta ocasión es a través de las plataformas digitales.